nos vamos a centrar en esta segunda parte de la entrevista en una ciudad, país, barrio, una cosa curiosa llamada Cristiania, que aunque ya explicaste un poquito lo que era en la anterior Sí. entrevista, ¿podrías volver a explicarnos, porfa, qué es Cristiania? Vale, como ya dijimos en la otra entrevista, la verdad es que es un concepto, es un sitio un poquito difícil de definir. La definición, digamos que varía según a la persona que le preguntes. Si le preguntas a un ciudadano de Dinamarca o del resto de Copenhague, te dirá que es un barrio, un poquito díscolo, pero un barrio al fin y al cabo. Si le preguntas a una persona que viva en Cristiania, te va a decir que son un país autónomo, que están fuera de Dinamarca, de Copenhague por supuesto, de Dinamarca por extensión y de Europa incluso. Así que es un concepto un poquito raro, pero sobre todo es un barrio totalmente diferente. Yo no conozco ningún otro caso en el mundo que sea de tan particular como este, y es un sitio, realmente es una referencia que se tiene que visitar casi Claro, casi y es cierto obligatorio. que dicen como eso, que es un país aparte y tal, y es que tú entras y te lo crees, porque es que dices, es que es totalmente diferente, no parece Copenhague de repente. No, no, es como entrar en otro mundo. O sea, tú pasas una puertecita, digamos, y las construcciones cambian, la arquitectura, la gente, las leyes, en teoría, las cosas que ves dentro, es imposible, no es concebible verlas fuera. O sea, es un sitio realmente que choca muchísimo cuando entras. Y esto es algo que vamos a ir descubriendo a lo largo de la entrevista, pero antes de adentrarnos como tal, vamos a hablar del origen de Cristiania. ¿Cuándo fue su creación o cómo fue? Pues su creación la podemos enmarcar un poquito en los años 70. Piensa que al final Cristiania eran unos antiguos cuarteles militares, que es todo lo contrario de lo que es ahora. Y digamos que, bueno, sucedieron unas cuantas cosas y fue ocupado por varios grupos diferentes, tanto daneses como de otras partes del mundo, que todos más o menos compartían estos ideales hippies, este ideal anarquista, antisistema, poquito un batiburrillo de muchas cosas, pero que todas más o menos confluían en el hecho de querer autogestionarse y querer construir una cosa totalmente diferente en el corazón de Copenhague. Y luego también, como estamos comentando, Cristiania es un país que se rige bastante por la autonomía, la autogestión y demás. ¿En qué sentido? ¿Cómo se autogestiona Cristiania? Pues entre otras cosas se autogestiona porque tienen una comuna, una especie de ayuntamiento, si lo queremos hacer el símil, pero es un ayuntamiento que toma las decisiones por consenso, se hacen grandes reuniones entre todos los vecinos, entre toda la gente que vive ahí, y más o menos se votan las cosas principales. No, las casas son de titularidad pública y se ceden a los diferentes vecinos. O sea, es un poquito autogestionado en ese sentido, y después no hay que olvidar que hay muchas obligaciones que la gente que vivimos en el resto de Copenhague tenemos que ellos no tienen. Tema de impuestos, tema de incluso llegaron a tener su propia moneda. Es una cosa muy, muy loca y la verdad es que muy diferente a todo lo que conocemos. Me da mucha curiosidad, desde la perspectiva del propio gobierno danés, ¿lo permitió desde el Sí. principio que hubiese una ciudad autogestionada o fue como más a trompicones y fue más como un conflicto? Fue algo bastante rápido, sobre todo piensa que al final, cuando se ocupó todos los espacios estos militares que decíamos, se ocuparon de manera muy muy rápida. ¿Qué pasó? Que en ese momento, tanto el ayuntamiento como el gobierno se vio la tesitura de decir ¿qué hacemos con esta gente que ha venido aquí a ocupar ilegalmente todos estos territorios? Entonces, habían dos opciones. O acabar por las malas y entrar ahí por la fuerza y sacarlos a todos, o simplemente dejarlos, y la segunda opción es la que al final escogieron. Claro, un poquito erraron el tiro, o sea, no hicieron un buen cálculo, porque ellos pensaron, mira, los dejamos aquí, al final son gente que no tienen ni oficio ni beneficio, son hippies y tal. Cuando venga el invierno van a ver el frío que hace aquí y se van a ir prácticamente. Y entonces decidieron que se intentara solucionar esta problemática, entre comillas, por sí sola, dejándolos aquí y ya se irán cuando se cansen. Tuvieron un error de cálculo bastante importante porque, bueno, eso fue en el 73, llevan más de 50 años ahí y parece que está bastante asentado. Así que